Muy buenas tardes, los saluda Silvia Torres Morales, socia de TITL Abogados. En nombre del grupo TITL les damos la bienvenida a nuestro webinar que hemos denominado Compliance en libre competencia a propósito de la norma que sanciona la concertación de precios. Este evento está dirigido a los directores y gerentes de las empresas. Torres y Torres Lara Abogados, con más de 50 años de experiencia en el país, se pone de pie para apoyar a la comunidad ante la difícil situación que viene atravesando el Perú, a través del desarrollo de diferentes mesas de trabajo virtuales gratuitas, analizando aspectos legales de interés, que con ocasión de la pandemia originada por el brote del virus COVID-19 se han dado. Para los que aún no nos conocen, nuestra firma de abogados forma parte del grupo TITL, el cual se encuentra conformado por 3 empresas. En primer lugar, ACE Consultores, es una consultora económica y financiera, mediante la cual llevamos a cabo valorizaciones, due diligence, estructuraciones económicas financieras de empresas, estudio de mercados, entre otros. En segundo lugar, la Red Internacional de Negocios, a través de la cual llevamos a cabo operaciones de intermediación empresarial a través de nuestra plataforma de negocios y de nuestros business brokers. La RIN busca facilitar el contacto entre nuestros clientes para la compra y venta de empresas, búsqueda de financiamiento, búsqueda de socio de negocios, ya sea a nivel nacional e internacional. Ya tenemos una presencia en más de 10 países. Y en tercer lugar, TITL Abogados, una organización con más de 5 décadas en el mercado, con un staff multidisciplinario de más de 50 abogados, enfocado a brindar servicios de asesoría tanto legal como preventiva como correctiva, en todas las áreas del derecho. Asimismo, es el único estudio de abogados que desde hace 6 años es considerado como empresa socialmente responsable. El objetivo fundamental de este webinar será conocer las prácticas permitidas y prohibidas en la formación de precios, determinar los mecanismos que permiten demostrar no haber vulnerado la libre competencia, evitar conductas que por confusión pudieran generar la configuración de infracciones e imposiciones de sanciones, conocer los alcances penales de la norma, en específico la responsabilidad legal tanto de los directores como gerentes de las empresas, y así evitar conductas que pueden generar ilícitos penales. La mecánica del webinar será la siguiente. Tenemos 3 expositores que desarrollarán los temas por un espacio de aproximadamente 30 a 35 minutos. Luego de las exposiciones se absolverán las consultas de los participantes por un espacio máximo de 20 minutos. Por ello, les pedimos que durante las exposiciones vayan redactando las consultas en el chat del webinar para que puedan ser absueltas finalizadas las exposiciones. Sí les pedimos, por favor, que sus consultas sean muy puntuales y muy claras. Respecto a las diapositivas que iremos compartiendo con ustedes, no se preocupen, que máximo el día de mañana se les enviará a sus correos, junto con una encuesta que les pedimos la llenen para seguir mejorando. Por una cuestión de orden y para que escuchen mejor las exposiciones, vamos a mantener apagados todos los micrófonos de los asistentes. Dicho esto, paso a presentar a nuestros expositores en orden de participación. En primer lugar tenemos al doctor Alonso Morales Acosta. Él es abogado, socio principal y jefe del área de protección al consumidor y competencia del estudio Torres y Torres Lara Abogados. Cuenta con estudios de doctorado en Derecho Empresarial, maestría con mención en Derecho Civil y Comercial, y estudios de posgrado en Derecho Administrativo y Regulación Económica. Es profesor universitario, exponente nacional e internacional en diversos certámenes, autor de libros y artículos, especialista con una reconocida trayectoria en temas de libre competencia, protección al consumidor, comercial, entre otros. El segundo expositor será el doctor Cristian Guzmán Arias. Él es abogado, asociado senior de Torres y Torres Lara Abogados, con experiencia en temas de relaciones obligatorias y de protección al consumidor, habiendo tenido una experiencia importante en Indecopi. Cuenta con una maestría en Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú y es miembro del área de protección al consumidor y competencia de TITL Abogados. Y finalmente, el doctor Percy Warok Yaja. Él es abogado, socio y jefe del área de litigios, especialidad penal del estudio Torres y Torres Lara Abogados. Cuenta con estudios de maestría en Derecho Penal por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Terminadas las presentaciones, doy el uso de la palabra al doctor Alonso Morales Acosta para que inicie su exposición.
Adelante, Alonso. Muy buenas tardes, se me escucha bien, ¿no? Sí. Muy buenas tardes a todos. En realidad, la razón por la que es necesario un compliance en libre competencia es porque el órgano sancionador, en este caso la agencia de competencia, que es Indecopi, se ha dado cuenta que sancionar no es el incentivo suficiente o quizás no es el ideal, sino lograr que se adentre en la cultura de las empresas los principios y reglas y prácticas de área libre competencia. Porque en general hay mucha desinformación y desconocimiento, ¿no es cierto?, cómo llevar a la práctica algunos principios que rigen justamente las reglas del mercado en competencia, ¿no? Y si bien es cierto, hay libertad de competir, porque la hay, es una libertad opuesta a quienes nos la quieren privar, que nos la quieren privar con prácticas monopólicas o de concertación. Pero una vez que yo estoy en esa libertad, porque el regulador o las reglas del mercado logran que yo ejerza mi libertad, acontece que esa libertad se convierte en una obligación de competir. Y obligación de competir, uno de los principios, junto con la buena fe en mi actuación, nos lleva pues justamente a una actuación idónea en el mercado. Y esa actuación idónea debe no solo ir acompañada de un ser, sino de un parecer. Porque de lo contrario, voy sembrando indicios, no queridos por cierto, de una actuación que puede parecer a veces anticompetitiva. De ahí que compliance se relaciona con el modelo de conducta que queremos seguir en el mercado. Competir en base a eficiencia, desde luego, pero no alterando los mecanismos lícitos de competencia para de repente no competir. ¿Cuáles son esos mecanismos lícitos de competencia? Desde ya todos lo sabemos, pero hay que recordarlos. Precio, calidad, cantidad, presentación, publicidad, cadena logística, redistribución, servicio postventa, ¿no? Puedo competir lícitamente en base a ellos. O puedo elegir dejar de competir o no competir en algunos de esos aspectos, ¿no es cierto? Porque pueden algunos, de repente, concertar en algunos de estos temas. Entonces, ¿cuál es el tema, ¿no? De todos los mecanismos que hemos dicho, el más sensible es el precio. Y obsérvese que en base al precio se puede, desdibujando la actuación lícita, concertar, recibir precios predatorios o actuar con precios discriminatorios. Vale decir, alterar los mecanismos lícitos de competencia puede venir de una actuación de competencia desleal o como lo que vemos hoy día, por un problema de concertación o por un problema de abuso de posición de dominio dirigido a afectar los mecanismos lícitos de competencia. ¿Sí? Obviamente la pregunta es, ¿pero dónde voy a competir? En el mercado, ¿de qué bienes voy a competir y en qué áreas geográficas voy a competir? Muy bien. Claro, cuando trate de hablar sobre el precio, me preguntaré sobre en qué ámbito estoy para competir. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué vamos a referirnos al precio como ejemplo de los mecanismos lícitos de competencia? Porque, como decimos, es el más sensible en la competencia, ¿no es cierto? Quizá el más importante en muchos casos. La tentación de averiguar ese aspecto, como puedo tratar de averiguar la calidad, la cantidad, la próxima promoción publicitaria del cliente, vamos a hablar del precio como ejemplo, puede llevarme a algunas conductas vinculadas a una conducta estratégica, ¿no es cierto? O un actuar inteligente en la forma de averiguar el precio. Puedo averiguarlo con los clientes a través de estudios de mercado, mirar escaparates, letreros, abrir periódicos, revistas publicitarias, publicidad en general, o llamar y averiguar el precio, ¿no es cierto? Que esto sea lícito va vinculado a mi intención, competir estratégicamente o actuar inteligentemente y lícitamente con L mayúscula, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿puedo averiguar el precio de manera no lícita? Sí, por ejemplo, ¿no? Puede acontecer que averigüe el costo real vulnerando un secreto profesional o mediante el espionaje. Claro, eso me lleva a un acto de competencia desleal. Alguien me dirá, oye, pues si justamente quiero averiguar el precio para poder competir. Sí, pero resulta que la forma en que lo estás haciendo no es lícita, ¿no? También puede haber un tema de fondo. Es decir, uso buenas formas, muy educadas, pero le pido a mis competidores, vamos a intercambiar precios. Y esa manera, junto con de repente preguntar en mi gremio o club de empresarios
sobre los precios de los demás y me ofrecen una información sensible de modo colectivo, puede llevar a que estos sean no solo indicios, sino elementos de una conducta que va deviniendo en ilícita, porque es parte de la conducta concertadora, que me lleva a la problemática de la concertación de precios. Muy bien, también son indicios de una actuación ilícita, reuniones clandestinas, ¿no? Hasta la forma como la información es guardada, ¿no? Por ejemplo, si yo bajo mi información, tengo información de mis competidores y voy guardando en archivos que generan mi intención, y digo, por ejemplo, esto es para conocer a la competencia, para mejorar nuestras propuestas, hacerlas más competitivas, o un archivo que diga estrategias para competir y mejorar mi participación en el mercado, esas no son un problema, porque me llevan a una información, es para competir. Pero si es con el fin de uniformizar u ordenar el mercado o coordinando propuestas, queda claro, en principio, que es un indicio que está guardando información para no competir, ¿no? ¿Quiénes tienen interés en realidad o la oportunidad para acceder a los precios de la competencia? En realidad todos los agentes quieren acceder a esa información, pues todos queremos ofrecer mejores condiciones y desde luego no perder a nuestro cliente. Pero ¿quién está en la primera línea dentro de una empresa? El gerente general, el gerente comercial, el área de marketing, el comité que prepara la organización y participación en concursos, los que le tocan la puerta al cliente, la fuerza de venta, ¿no es cierto? Y ante la posible pérdida de clientes o de no poder mejorar la propuesta y el temor a ser desplazado, no llegar a la cuota, surge a veces la tentación de no querer competir, de dirigirse al otro para concertar y asegurarse una parte de la torta, ¿no es cierto? Eso es un poco lo que nos va pasando en el mercado. ¿En qué ocasiones se presentan estas situaciones de posible concertación, ¿no? Bueno, esto lo conocemos todos, ¿no? Reuniones de negocios, son cosas, momentos que pueden ser para actuar bien como para de repente estar tentado en una actuación distinta. Reuniones de negocios, salas de espera para ofrecer servicio de ventas, reuniones sociales, gremios, comités, asociaciones, colegios profesionales, reuniones, clubes sociales, saunas, desayunos, almuerzos, jugando al golf o al tenis, son ocasiones donde se puede presentar una tentación de estas, ¿no? ¿Y en qué mercado suele presentarse la concertación? ¿Dónde es que está mayormente el problema? ¿Dónde es que la agencia de competencia va a poner los reflectores? Obviamente en mercados oligopólicos, ¿no? En los mercados oligopólicos, la conducta idóneamente esperada es una competencia intensiva entre pocos jugadores. ¿Dónde están las desviaciones en limitarse a seguir al líder, ¿no? En una guerra de precios o en una concertación propiamente dicha, ¿no es cierto? Oye, no queremos la guerra de precios, mejor que concertemos, puede ser una opción, ¿no? No nos hagamos daño en el mercado y quedémonos todos como muertitos, digamos, poniéndonos de acuerdo en los precios. Y obsérvense que esta figura es bien grave, porque aunque concertes para bajar precios y digas, no le estoy haciendo daño al consumidor, igual es una conducta infractora. En este mercado, el ser y el parecer, o sea, en el mercado oligopólico, el ser y el parecer es esencial, ¿no? Ahí sí, los detalles, los nombres, como se guardan los archivos en las computadoras, los correos, la forma como te diriges a los clientes a pedir qué cosas, te pueden generar indicios de mala conducta. También es sensible la conducta y la selección de clientes o condiciones distintas para clientes en situaciones similares. Es muy sensible ese tema en un mercado monopólico. En realidad, ¿qué es lo que se pide, no es cierto? Sabemos que puede verse el mercado como una guerra, pero lo que se pide es de que se compita con buena fe y se deje competir, ¿no? Vale decir, no es que valga todo o que haga juego sucio, ¿no? O sea, lo que se pide es competir con esfuerzo propio, para eficiencia, para diferenciarse y distinguirse por la marca, ¿no es cierto? Es cierto que pero necesitamos justamente actuar con innovación, ¿no?
que los funcionarios nuestros no corrompan, no hayan prácticas de sobornos, que haya un juego limpio, como en un partido de fútbol, donde al final los jugadores puedan darse la mano, ¿no es cierto? No esperamos que cuando juega luego la Alianza o el Real Madrid y el Barcelona se pongan de acuerdo para repartirse los puntos o jueguen con foul, ¿no es cierto? Lo que esperamos es un buen partido, que esto sea una transnacional eficiente. Ojalá todas las empresas tengan los problemas de las grandes transnacionales, y más bien nuestra preocupación sea obtener autorizaciones para un control de fusiones, porque significaría que habrían crecido mucho y están en la posición de comprar empresas. Muy bien, ¿qué se requiere para organizarnos y evitar la problemática? Se requiere vender una visión, ¿no? Competencia con eficiencia e integridad, reglas de respeto y buenas prácticas. Eso nos lleva a una misión de todos para compartir una filosofía, ¿no es cierto? Una filosofía con accionistas, con directores, con gerentes y trabajadores. El echar a pie esa filosofía nos lleva a determinar riesgos y a establecer políticas en base a esos riesgos. Manuales, reglamentos, procedimientos, estructuras, ¿no? Generar entre la estructura un oficial de cumplimiento, que puede ser de repente un oficial de cumplimiento que se dé la mano o se integre con otros oficiales de cumplimiento de otros compliance específicos que puedan tener ustedes en tributario, en laboral, en consumidor, por ejemplo, ¿no? Obviamente, monitorear, supervisar, retroalimentar. La realidad no está congelada. Este sistema de compliance es importante. Hay que generar canales de comunicación y denuncias para trabajadores, progreso, clientes, y a su vez mantener una supervisión y régimen disciplinario. Sin querer, todos estos puntos son propios, pues, de un sistema de compliance. ¿Cuáles son las ventajas del programa de compliance? Afianzar la filosofía de la empresa, ¿no? Actuación de un modelo y que genere un efecto reputacional positivo. Esto permite además acreditar el pensamiento y conducta de la empresa. Esto es muy importante, ¿no? Acreditar cuál es mi estándar y que en consecuencia, si hay un problema de libre competencia, es de carácter aislado. Y esto va a permitir dar respuestas rápidas y medidas correctivas concretas. La actuación estratégica que tenemos nos puede llevar a, cuando detectamos un problema, a programas de compliance inmediatamente, ¿no? Los programas de clemencia, programas de clemencia también de Indecopi, ¿no? Tener presente los programas de recompensas en Indecopi o lograr compromisos de cese, ¿sí? Importante porque un programa de clemencia puede llevar a que simple y llanamente no sea sancionada realmente la empresa, ¿no? Atenuar la responsabilidad administrativa de la empresa y sus funcionarios. Obsérvese que las multas son tremendas en Indecopi, 12% de las ventas o ingresos brutos anuales, multas de 100 hasta 5 ITs a gerentes, directores o funcionarios. Y estoy hablando de multas personales, que las van a pagar con su propio bolsillo, ¿no? El compliance ayuda pues a acreditar justamente la ausencia de responsabilidad penal de directores y gerentes, o que ellos no tenían un compromiso y que esa conducta es aislada, la que se presentó. Y reduce, naturalmente, el efecto reputacional negativo que puede presentarse. Muy bien, yo los dejo en este momento para presentarles al doctor Cristian Guzmán Arias, que va a continuar con la exposición y va a exponernos el tema siguiente. Voy a... Ok. ¿Pueden dejar de compartir la pantalla, por favor? Sí, un momento para lograr eso. Ok. Gracias. No sé si pueden ver la presentación. Hola. ¿Se me escucha? Sí. Ok. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Un gusto saludarlos. Conmigo vamos a ver el contenido y las características del programa de cumplimiento. Vamos a verlo, en verdad,
tanto como una herramienta para poder prevenir y gestionar los riesgos propios de la empresa, como también lo vamos a ver como una oportunidad para poder controlar la responsabilidad administrativa, tanto en Indecopi con las multas a las propias empresas o a los directivos, como las responsabilidades civiles y penales, inclusive, ¿no? Bien, nosotros empecemos definiendo qué es el programa de cumplimiento. Es un mecanismo de autorregulación, quiere decir que es voluntario. Sin embargo, el Indecopi en algún momento podría ordenar la implementación de un programa de cumplimiento. Este sirve para poder garantizar que se cumplan las obligaciones legales y también las obligaciones voluntarias, como por ejemplo los códigos de ética, los códigos de conducta, ¿no? También lo podemos ver como un mecanismo, como un conjunto de medidas internas para poder prevenir y minimizar los riesgos de incumplimiento, no solo de las propias actividades de la empresa, sino también de la de sus socios o trabajadores. Pongámonos, por ejemplo, en el supuesto de una reunión gremial, ¿no? En la que se converse sobre subir o bajar los precios. La conducta anticompetitiva no proviene de la empresa, sino de sus stakeholders, por ejemplo, ¿no? O de sus competidores. Pero nosotros necesitamos tener un programa que pueda prevenir esos supuestos y ayudar a gestionar mejor los riesgos. ¿De qué infracciones nos podemos apartar y qué tenemos que evitar? Tres en general, ¿no? Los tres grandes géneros. Las conductas colusorias horizontales, que no son otra cosa que las prácticas o los acuerdos entre competidores para dejar de competir. Fijación de precios, por ejemplo, reparto de mercado. Entonces, esos son acuerdos que no se pueden llevar a cabo. Hay otras prácticas colusorias verticales. También son acuerdos, pero ya no entre competidores, sino entre miembros de una cadena de producción, por ejemplo, ¿no? Un fabricante y el proveedor y el distribuidor que llegan a un acuerdo para que se limite la competencia o la actuación de la competencia en el mercado. Y por último tenemos abuso de posición de dominio, que es un tema bien interesante, porque está de boga ahora mismo, en el Congreso se está debatiendo la ley que penaliza el desabastecimiento, el acaparamiento, la especulación, que son dos temas que los va a tratar el doctor Percy en la próxima exposición, pero están dentro de este universo del abuso de la posición de dominio, ¿no? Y como ya dijo el doctor Alonso, tenemos sanciones de 12% de las ventas brutas de la empresa y no solo de la empresa, sino del grupo económico, ¿no? Y 100 UITs por cada funcionario, dependiendo de su grado de participación. Es decir, son multas bastante elevadas que tenemos que evitar precisamente con un programa de cumplimiento. El Indecopi lanzó este programa el mes pasado, que es una guía, ¿no? Que tiene enumeradas 11 requisitos, 11 elementos, ¿no? Son 8 los esenciales, los que ven en azul, y 3 los que son, digamos, complementarios, están en naranja. Se entiende, el Indecopi también lo entiende, de que no se puede exigir todos estos componentes para todo tipo de empresas, ¿no? Las grandes empresas tendrán que cumplir con todos, pero las pequeñas y las medianas sí tendrán que cumplir con algunas, como vemos en el gráfico, ¿no? Por ejemplo, tienen que cumplir con el compromiso de la alta dirección, identificar riesgos, la capacitación al personal y tener un oficial de cumplimiento. Yo quisiera reseñar un poco algunos de los elementos que me parecen más importantes. El primero, por ejemplo, es el compromiso de la alta dirección. Es decir, la gerencia general y el directorio tienen que estar involucrados desde el inicio en el programa de cumplimiento. ¿Cómo se puede probar esto? Ante el Indecopi, que es lo importante, ¿no? Por ejemplo, asignar recursos, dar autonomía al oficial de cumplimiento, consignar este apoyo en los acuerdos de directorio o participar en las capacitaciones. Es algo que no siempre se da. Los directivos, los altos directivos tienen que tener presente de que su presencia en las capacitaciones es muy importante. Otro elemento es la identificación de los riesgos, identificación y gestión de riesgos. Esto es básicamente el procedimiento del programa de cumplimiento. Parte desde establecer canales de comunicación para denuncias dentro de la empresa, contextualizar a la empresa y ver en qué mercado está funcionando, ¿no? Los riesgos, por ejemplo, de una cooperativa de ahorro y créditos no son los mismos riesgos
que, por ejemplo, una empresa en la industria del cemento, ¿no? Entonces, contextualizar el mercado es muy importante para que podamos ver qué riesgos se pueden presentar, cómo identificarlos y valorar estos riesgos, ¿no? Ver qué incidencia tienen para que podamos tratarlos adecuadamente, claro, con un seguimiento constante, una revisión y registrar este seguimiento. De tal forma que vamos a acceder a saber, a prevenir los riesgos, y si es que ocurren, tenemos ya las herramientas necesarias para poder revertir la situación. Otro elemento importante es la capacitación del personal. La capacitación es dirigida para todos los trabajadores y tienen que ser llevados por un asesor calificado en libre competencia. Es decir, no cualquier asesor, no cualquier abogado puede llevar a cabo una capacitación de este tipo para que valga ante el INDECOPI, ¿no? Tiene que ser un asesor calificado. Puede ser el propio oficial de cumplimiento, porque está incluido en ese tema. Pero también pueden ser externos, estudios de abogados, por ejemplo. Nosotros brindamos ese servicio de capacitación. Evidentemente también brindamos la implementación de todo este programa de cumplimiento. De tal forma que vemos que no es una capacitación cualquiera, ¿no? Tiene que ser una capacitación muy bien enfocada. Otro elemento es la actualización y el monitoreo constante del programa de cumplimiento. Es natural que tengamos que evaluarlo constantemente. Un dato importante del INDECOPI es de que admite el uso de tecnologías RegTech, ¿no? Las tecnologías regulatorias, como por ejemplo, y lo nombra en la guía, este programa de procesamiento de lenguaje natural. No es otra cosa que un software de inteligencia artificial que puede analizar en tiempo real las comunicaciones de los trabajadores, inclusive de la empresa, pero también las conversaciones que se tienen con competidores nacionales o extranjeros. Es interesante que nosotros nos empapemos de estas nuevas tecnologías, porque probablemente el INDECOPI en un futuro las use para poder monitorear el mercado, ¿no? Es un tema interesante. Otro elemento es el oficial de cumplimiento. Ya habíamos adelantado un poco que es el encargado de llevar a cabo este programa de cumplimiento, ¿no? Debe estar en la alta dirección, tiene que tener independencia funcional. Y además, dentro de sus funciones, obviamente él se encarga de implementar, de supervisar, de asesorar en temas de libre competencia y también coordinar a nivel corporativo. Un elemento adicional que yo quisiera conversar con ustedes es este manual, ¿no? El manual no está considerado como un elemento esencial por el INDECOPI. Sin embargo, yo considero que este documento es muy interesante para las empresas porque es un documento sencillo en el que se fija la estrategia de cumplimiento de la empresa. Puede servir como un norte, ¿no? Para ver hacia dónde actuar, porque está dirigido para todos los trabajadores y además aquí se describe con lenguaje sencillo las obligaciones legales de los trabajadores de la empresa, qué pasa si es que incumplen, cuáles son las sanciones ante INDECOPI, o por ejemplo, cuáles son los procedimientos disciplinarios a nivel interno, ¿no? Este es un documento importante para tomar en cuenta. Bueno, hasta acá hemos visto más o menos el contenido del programa de cumplimiento. Sin embargo, yo creo que estamos acá en este webinar para también saber qué beneficios nos trae, ¿no? O sea, ¿de qué nos sirve este programa? Ya en la anterior exposición se ha dado cuenta de los beneficios generales que también están presentes en la guía. Pueden ver en el recuadro esos beneficios que los reseña INDECOPI. En efecto, es importante la mejora reputacional, el control de daños, etc. Pero yo considero que también a nivel práctico necesitamos estar preparados para 3 escenarios. Primero, poder acceder a una exoneración o reducción de la multa. ¿Cómo así? Es cierto que el programa de cumplimiento, todos deseamos que nos permita, no sé, evadir situaciones anticompetitivas, evitarlas, ¿no? Para tener un buen comportamiento en el mercado. Pero a veces no va a pasar eso, ¿no? A veces la conducta anticompetitiva aparece en la empresa como un tema aislado. Tener muy bien elaborado un programa de cumplimiento nos permite tener también el tiempo para prevenir esto y acceder a un programa de clemencia, que no es otra cosa que la autoincriminación ante INDECOPI, ¿no? Si es que una empresa va ante INDECOPI con la primicia, entonces accederá a una exoneración de la multa. El segundo que vaya podrá tener una atenuación un poco menor, el tercero mucho menos, ¿no?
Pero si es que ya no llegamos en algún momento al programa de clemencia, todavía nos queda una oportunidad para atenuar sanciones del 5 al 10%. Por ejemplo, con el programa de cumplimiento bien elaborado, accederíamos a de un 5 al 10% de la detonación de las multas, si es que, por ejemplo, ya no accedemos a clemencia. O también, finalmente, anticipar delaciones, que no es menos importante. El Indecopi está impulsando con mucho ahínco ese programa de recompensas. Como su nombre lo dice, no asignan una suma de dinero a las personas que delaten las conductas anticompetitivas, e incluso pueden ser trabajadores de las propias empresas. No los directivos, sino trabajadores periféricos. Las recompensas son hasta de 400.000 soles, así que no es nada despreciable este monto, ¿no? Lo cual evitaríamos si es que nosotros tenemos muy bien estructurado un programa de cumplimiento que nos haga anticipar estas situaciones. Finalmente, yo quisiera decirles esos 4 puntos que puede ordenar el Indecopi, para que lo tengamos en cuenta. Como les adelanté, puede ordenar que se elabore un programa de cumplimiento. O sea, ya no sería muy voluntario que digamos, sino tendríamos que elaborarlo por orden del Indecopi. Si es que el programa ya está implementado en la empresa, el Indecopi podrá evaluar su efectividad y podrá evaluar que tenga todos los componentes esenciales que les he comentado, ¿no? Si es que se adapta, bueno, pues tendrá que adaptarse de buena forma y el Indecopi lo tendrá que evaluar posteriormente. Y por último, en situaciones graves, el Indecopi podría nombrar un funcionario como monitor externo, ¿no? Esa es una orden un poco intromisiva, porque este monitor externo es un funcionario que supervisa inclusive al oficial de cumplimiento y reporta directamente al Indecopi. Estas son las cosas que nosotros tenemos que evitar con un buen programa de cumplimiento normativo. Bueno, sin más, yo los dejo con la próxima exposición a cargo del doctor Percy Warrock. Él les va a hablar un poco acerca de los temas penales. Gracias. Sí, muy buenas tardes con todos. En este ámbito de los delitos contra el orden económico en periodo de pandemia, vamos a ver que este ámbito de lo que los doctores anteriormente señalaban, de ciertas prácticas o de ciertos actos que realizan las personas, las empresas, vamos a ver que a su vez no solamente pueden realizar infracciones administrativas, sino también infracciones penales, es decir, ilícitos penales. Entonces estos temas tienen que ver, por ejemplo, con el tema de violación del secreto profesional, en el que una persona que tiene válidamente una información por su trabajo, por su profesión, utiliza esta información y, bueno, le entrega a otra persona en perjuicio de la persona jurídica. También vamos a ver que se va a dar un tipo de espionaje o un delito informático que está dentro del título de hurto agravado. Cuando, si bien es cierto, el agente, el que comete el delito, no tiene la información de la otra empresa, pero utiliza la violación del empleo de claves secretas. También hay otro tipo penal que puede ser el fraude en los remates, en las licitaciones, en los concursos no públicos, en el que también de alguna manera, por una dádiva o promesa, estas personas lo que hacen es evitar en una licitación pública o un concurso público de precios, ¿no?, que no haya ese tipo de actos. Intentar también alejar a los postores por medio de amenazas o dádivas, promesas o cualquier otro artificio. Estos actos que ya no son administrativos, sino son delitos, se pueden dar en este ambiente.
También vemos ahí la corrupción en el ámbito privado, ¿no? Cuando un gerente, un administrador, un representante legal, en forma directa o indirecta, acepta o recibe, solicita donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio indebido de cualquier naturaleza para dicha persona o para un tercero. Eso también constituye un ilícito. A su vez, hay una corrupción también al interior de los entes privados, no entre empresa A y la empresa B externa, sino dentro de la misma o la propia empresa. Pero a su vez también puede haber delitos en el que incluyan a funcionarios públicos. Es lo que se conoce como la colusión. Esto es ponerse de acuerdo, ¿no?, con el funcionario público y el privado para perjudicar al Estado en beneficio de la parte. Y también el delito de cohecho, que no viene a ser otra cosa que el soborno, ¿no?, la forma de beneficiarse económicamente, ¿no?, quebrantando la ley y de esta manera perjudicando también al Estado. Ahora, vamos a entrar a otro punto relación a la norma aprobada por el Congreso. Esta ley, la 731, la ley en el que el Congreso emite, en este caso, para que sea considerado, o sea, aprobado por el Ejecutivo, ¿no? Y ahí vamos a ver el primer punto, que es el abuso de posición de dominio o concertación. Este delito lo que busca, en este caso, el agente, el que comete el ilícito, es impedir, restringir o distorsionar la libre competencia. Hemos escuchado que una de las razones por las cuales se da el libre mercado es que exista una competencia libre. Sin embargo, lo que hacen algunos agentes es distorsionan, ¿no? ¿Y cómo distorsionan? Abusando de su posición de dominio en el mercado, a través de prácticas y acuerdos restrictivos, ¿no?, ya sea en la producción, en el ámbito mercantil o también de servicios. Otro delito que el Congreso ha aprobado es el acaparamiento. Esto es, pues, provocar la escasez o desabastecimiento de bienes y servicios esenciales. ¿Y cómo? A través del acaparamiento. Entiéndase el acaparamiento como la retención de bienes antes de que el producto llegue al mercado. O sea, retener el bien para que esto crea una escasez y a su vez, cuando no exista o exista poca cantidad, los precios se eleven y entonces tengan una ventaja económica. El tema es, en este caso, es que siempre la finalidad es alterar, pero el tipo penal, es decir, la conducta prohibida, habla de la distorsión a la libre competencia, en este caso, a la distorsión del mercado, pero alterando los precios habituales. Miren bien de que la propia ley señala que existen precios habituales. Más adelante vamos a ver si ese concepto o parte del concepto del delito, en este caso de lo que se llama ilícito, se tiene que tomar en cuenta los precios habituales, si existen eso o no. De otro lado, también el Congreso quiere también sancionar la especulación, ¿no? La especulación como el hecho de obtener ventaja económica de las fluctuaciones del precio de un bien. Y también señala ahí de los bienes y servicios habituales, los precios de bienes y servicios habituales. Nuevamente, se señala como habitual un precio, como que si un precio tendría, ¿no?, tendría un precio estándar o que sea constante en el mercado, cuando lo vamos a ver que no es así en la realidad. Y por último, tenemos la adulteración, ¿no? La modificación de la calidad, de la cantidad, y hay un agravante cuando se trata del estado de emergencia. Entonces vamos a ver
lo siguiente en este aspecto de estas normas. El derecho penal, como todos sabemos, es un derecho de control social, uno de los objetos es control social, y como tal, el objeto es que sea un medio de control social, pero de última ratio. Esto es, cuando ya se acabaron todos los medios de control, entonces interviene el derecho penal por ser un derecho, se entiende, más fuerte, más rígido, más que sanciona con más firmeza una conducta. Pero cuando existen otros medios de control social que pueden ayudar a la sociedad a la convivencia, entonces se prefiere esto. Estábamos viendo de que a través del tiempo que Indecopi hacía su labor y que en el ámbito administrativo estuvo actuando bien, ciertamente con algunas situaciones que podrían ser cambiables, pero en todo esto se ve que no solamente se quiere criminalizar algunas conductas para de esta forma tener un impacto también en la sociedad. Siempre los gobiernos han utilizado o han instrumentalizado el derecho penal para que puedan dar la impresión de un control social fuerte, firme, olvidándose de que hay otros medios que son más idóneos. Y vamos a ver que son más idóneos en estos casos. Por ejemplo, en el punto último que dice, hay un exceso de sanción. Aparte de la sanción administrativa, se habla en estos supuestos típicos de que las penas pueden llegar de 4 a 8 años, otros de 3 a 6 y así. Entonces, imagínense, por un tipo de práctica de esa naturaleza, vamos a encontrarnos con sanciones excesivas, ¿no?, que puedan perjudicar más que ayudar. Ya hemos visto a través de otros tiempos de que por el hecho de sancionar con una pena mayor, no se limita la conducta ilícita de una persona o un grupo de personas. Hay otras formas que se puede también se puede realizar y evitar unas conductas ilícitas. Vamos a ver la crítica a los delitos antes señalados. Estamos entonces ante una economía social de mercado. Si pasamos este PPT, ahí está, pasamos, vamos a encontrar que estamos ante una economía social de mercado, es decir, en el que se rige la oferta y la demanda y estos definen los precios. Si esto es así, entonces, ¿cómo se puede señalar que hay precios habituales o lo que antes se conocía, ¿no?, como precios pues ya fijados, precios que los imponía el Estado, ¿no? No es el Estado, no es la persona, sino es el mercado quien finalmente define los precios. Es por eso que contraviene o contradice, ¿no?, lo que la misma Constitución establece. Ahora, el acaparamiento como delito fue derogado en 2008. ¿Por qué? Porque no se definía el precio oficial de los bienes. Ese era el punto. No había precio oficial de los bienes, el cual no era compatible con una economía de mercado en la que la oferta y la demanda definen los precios. Ahora se ha cambiado el precio oficial, por llamarlo, por el precio habitual. Ahora, el precio habitual, no se puede hablar de una habitualidad en estas circunstancias, más aún cuando todos sabemos que ciertos productos son comprados masivamente. Un tiempo, por ejemplo, las mascarillas faltaban, pero una vez que vinieron millones de mascarillas, una mascarilla que costaba en un momento 17 o 18 soles, llegó a costar pues 3, 4 o 5 soles. Entonces, no hay un precio habitual en muchos productos. Eso depende de la oferta y la demanda, ¿no?, de los bienes. El proyecto también tiene problemas técnicos en su descripción.
como el hecho, por ejemplo, de señalar el precio habitual que hemos estado señalando, sin estos estar determinados o con imposibilidad de los mismos, volviéndose de este modo en inconstitucional, claro, porque no se puede hablar de un precio anteriormente decía oficial, ni tampoco habitual. Es por eso que el Ejecutivo cuestionó en este caso, esta ley, y dijo, bueno, no podemos porque esto contraviene el sentido mismo de la Constitución y no podemos hablar de precios habituales porque no los hay. Y los precios son puestos por el mercado. Esto ha ido nuevamente al Congreso para que ellos lo revisen y que puedan analizar y ver cuál es lo más pertinente, ¿no? En nuestra opinión, creemos de que sí, el derecho penal es un medio en el cual el Estado puede servirse para intervenir y para controlar, ¿no? Para, sobre todo, un control eficiente social, pero cuando se usa válidamente, cuando efectivamente existe la fuerza necesaria ante una ilicitud. Por ejemplo, en el caso de las mineras que realizan una labor de extracción, pero que perjudiquen el medio ambiente, será el derecho penal quien intervenga en el perjuicio al medio ambiente. Pero no se puede directamente limitar la oferta y la demanda a los agentes del mercado para que ellos sean los que sean sancionados en su caso. Más bien, reforzar entidades administrativas u otras y que puedan realizar su labor. Entonces, tenemos que compliance tiene una finalidad de prevenir los aspectos ilícitos que se pueden presentar, los primeros que hemos señalado, y los otros también, constituyéndose de esta manera fundamental para las empresas. Es decir, si las empresas toman en cuenta una labor o un compliance efectivo, eficiente, en el cual se proteja a la empresa, se proteja inclusive a los directores, a los gerentes, y se realice con una transparencia y que puedan ellos asimilar eso en su conducta, en sus actos diarios, en su labor como empresa, entonces sí se llega a un eficiente control, pero sin llegar al extremo de sancionar o de dar una sanción excesiva del derecho penal, que en este caso debería ser cuando ya no funciona, no hay, y es más, cambiar, ¿no?, el contenido de lo que establece pues la propia Constitución, en este caso, de la economía social de mercado. Este ámbito del compliance nos parece que nos puede ayudar a enfrentar una serie de conductas que alteran o perjudican el mercado. Cualquier ampliación podemos hacer en las preguntas correspondientes. Gracias. Correcto. Ahora pasamos a la estación de preguntas. Ya estamos recibiendo algunas preguntas por el chat del webinar. Por favor, las personas que deseen preguntar tienen que hacerlo por escrito a través del chat del webinar. Doy pase al doctor Alonso Morales para que tenemos ahí unas preguntas que han formulado. Sí, algunas preguntas que han llegado. Una en relación con las instituciones del sistema financiero. Nos preguntan hasta qué punto esto es aplicable a las instituciones del sistema financiero y concretamente si al caso solo de bancos, al caso de financieras u otras empresas y también a otras modalidades de empresas. Muy bien, en relación a esta situación concreta, las instituciones del sistema financiero están sujetas a este compliance, por supuesto. Si ustedes observan, en materia de sugerencias, la Superintendencia de Banca también ha sugerido un compliance para las empresas del sistema financiero. Obviamente se refiere a lo que es objeto de la regulación por parte de la Superintendencia de Banca y a todos los que alcanzan, no solamente a bancos, financieras, inclusive cooperativas de ahorro y crédito. Pero también hay otro tipo de compliance, en los cuales los bancos están muy expuestos, como están todos los que atienden al público, ¿no?, que es el caso concreto del compliance en materia de protección del consumidor, ¿sí? Entonces, en ese sentido,
hay un compliance en materia de protección del consumidor, el que se vincula a prevención de lavado de activos y el que se vincula a las normas de libre competencia, al cual también están expuestos los bancos, porque propiamente desde que las tasas de interés, ¿no es cierto?, se quedan sujetas a las libres competencias y mientras no se altere esa política pública, entonces al fijarse las tasas de interés por la libre competencia, un compliance en materia de prevención, que esto no pueda corresponder a una conducta concertada por los bancos, por las financieras, por las cajas, por las cooperativas, pues efectivamente va a librar de responsabilidad a este tipo de instituciones. Entonces, ¿cuál es el compliance que corresponde? Realmente, como decíamos, los compliance, ¿qué significan? Significan, ¿no es cierto?, orientaciones o un sistema de prevención de incumplimiento normativo que puede afectarnos seriamente. ¿En qué estamos más expuestos? Ese es el tema. En temas de protección del consumidor y publicidad, en temas de regulación bancaria, en temas de libre competencia y posibilidades de concertación, sobre todo en un mercado oligopólico donde hay pocos jugadores. Bueno, si eso es así, entonces lo que queda es integrar estos tres sistemas de compliance en uno solo o escoger aquel en que consideramos estamos más expuestos. ¿De acuerdo? Entonces, a la pregunta si es aplicable a bancos este sistema, si es aplicable como ese que sugirió la superintendencia o como ese que se vincula a protección del consumidor y publicidad. Hay otra pregunta que nos decían, la obtención de información de otros clientes, ¿hasta qué punto significa o puede afectar o considerarse un indicio en afectación a la libre competencia? Como lo explicaba, ¿no? Todo depende, puede ser indicio de dos cosas, o un indicio de una actuación de competencia desleal, o un indicio de concertación, ¿no? Lo que hay que hacer es mirar en qué mercado estamos. Si estamos en un mercado oligopólico, ¿no? Cualquier obtención de información sobre nuestros competidores se vuelve más sensible. Sin embargo, hay que tener presente que es lo normal, lo que cualquier empresa puede hacer es obtener información sobre el precio de su competidor, justamente para competir, ¿no es cierto? ¿Dónde puede estar la duda? ¿Dónde puede estar la circunstancia sospechosa en un mercado oligopólico? El que esta información me sea ofrecida justamente por mi competidor. Qué curioso, una información estratégica ofrecida por mi competidor no parece ser una conducta usual en el mercado, ¿no es cierto? Menos si estamos compitiendo intensivamente. Entonces, es ahí donde podría presentarse una suspicacia en torno al tema. Pero en realidad, que la información provenga de nuestro cliente, en principio no. Muchas veces es más suspicaz cuando proviene de un proveedor, ¿no? Podría ser un poquito más suspicaz. Muy bien, y ahí me preguntaba, entonces, ¿es obligatorio brindar esta información que puede ser compartida por un cliente al oficial de cumplimiento? Obligatorio no es. Pero actuar con el oficial de cumplimiento o comunicarle todo aquello en que uno tiene duda, todo aquello en lo que uno tiene duda, pues es saludable. Se entiende que el oficial de cumplimiento ha sido conocido, seleccionado por la empresa, porque tiene conocimiento de los aspectos de libre competencia y debe tener también algún tipo de experiencia en el sector, ¿no? Y conocer, entendería yo, para estos efectos, lo que es el marketing. Porque a veces puede darse algunas respuestas extraviadas, ¿no? Por ahí escuché un oficial de cumplimiento que decía que si te llega casualmente la información de un competidor que te la manda un cliente, desde ya no la abras, recházala y devuélvela. O sea, ese consejo me parece fuera de mercado, ¿no? O sea, si yo tengo la información de un competidor, no tengo que asumir que es para concertar. Lo más probable y lógico es que sea para competir, ¿no? Entonces, de per se, eso no está mal, ¿no? No está mal. Es para competir, depende de cómo la guarde, cómo la administre. Obviamente, si recibo una información de un competidor y a los pocos días estamos con precios alineados, va a ser muy sospechoso. Pero si justamente estoy haciéndolo para competir, estoy en una conducta saludable en el mercado. La otra forma de fallar, lo reitero, es que, oye, ¿cómo obtienes la información?
si la información lo tienes por un espionaje a tu competidor o porque le pagaste a alguien para que revelara información que tenía bajo la obligación de reserva, pues estás incurriendo en un acto de competencia desleal y en algunos casos, como ha explicado el doctor Guaro, puede constituir un delito informático o un delito por violación de secretos que constituyen reserva profesional. Esas son las preguntas que me han llegado hasta ahora. Cedo la palabra a los demás, no sé, digamos, devuelvo la palabra a Silvia, la conductora, para que en todo caso administre el uso de la palabra. Sí, me parece que hay un par de preguntas para el doctor Cristian Guzmán. Cristian, adelante. Me preguntan si es que todas las empresas, si este programa de cumplimiento es obligatorio para todas las empresas y en especial para los colegios. Claro, el programa de cumplimiento en esencia no es un tema obligatorio legalmente, no es una obligación, es una recomendación del INDECOPI, pero acá viene el punto, es una fuerte recomendación por parte del INDECOPI. Así que en algunos momentos, como les expliqué, puede convertirse en un tema obligatorio. Si es que el INDECOPI, por ejemplo, la investigación determina de que las empresas infractoras necesitan implementar un programa de cumplimiento. Nuestra recomendación siempre es, como estudio, implementar un programa de cumplimiento, no solamente desde el punto de vista de cumplimientos legales, sino también desde el punto de vista de prevenir posibles infracciones anticompetitivas. Como habíamos visto, no solamente esas conductas anticompetitivas pueden provenir de la propia empresa y de los trabajadores, ¿no? Estas conductas también pueden provenir de la propia competencia, las otras empresas y comportamientos de los cuales uno no siempre tiene el dominio. Pero si es que en algún momento influyen en que nuestra empresa esté involucrada en estos temas, tenemos que tener la suficiente preparación para poder contrarrestar estos riesgos, ¿no? Si es que una empresa me pregunta un dato sensible, quizás por desconocimiento uno de los trabajadores de sus empresas, le podría dar el dato, ¿no? Eso ya es una conducta anticompetitiva porque estaría compartiendo información sensible, ¿no? Siempre y cuando tengas el ánimo de dejar de competir. Entonces, por ejemplo, un manual en este sentido es muy importante para que los colegios o para que cualquier empresa tenga claro sus trabajadores qué cosas se pueden hacer, cuáles son los riesgos y cómo tratar estos riesgos. Entonces, esto es un tema que sí es aplicable a todo tipo de empresas, a los colegios también, sobre todo porque tienen bastantes reuniones gremiales, ¿no? Hace poco, cómo es que esta norma del Ministerio de Educación que obligaba a compartir el sistema de costos de familia, ha podido motivar reuniones gremiales de los colegios, en los que se tiene que conversar acerca de las implicancias de la normativa para cada uno de los colegios. Que los acuerdos no vayan a incidir, digamos, en limitar la competencia. O también cuidarnos de que no existan fuertes indicios de ello para el INDECOPI, o tener preparados nuestros contraindicios, ¿no? Esa es nuestra recomendación. Otra de las preguntas que me hacen es ¿qué procedimientos se pueden llevar a cabo para, para mejorar la posición del gerente, si no me equivoco? Es un tema que tiene que ver, en la parte de libre competencia también tiene una parte penal. ¿Qué no? Es importante que, como había dicho, la alta dirección esté involucrada en el programa de cumplimiento. El gerente general es el primero que tiene que aparecer en la implementación de este programa, ¿no? Tiene que participar en capacitaciones, tiene que suscribir los manuales, obviamente, de conducta, código de ética, etcétera, y tiene que estar involucrado en el nombramiento también del oficial de cumplimiento. Entonces, estas recomendaciones para el gerente, como por ejemplo también monitorear
en tiempo real las conversaciones que puedan pasar por su lado, ¿no? Por su revisión, poder evitar ciertas conductas anticompetitivas o incluso evitar la sospecha de estas conductas, porque el Indecopi o cualquier otro agente podría iniciar una investigación, un delator, por ejemplo, podría motivar el inicio de una investigación a la empresa. Entonces lo que se quiere es prevenir. Desde el punto de vista de libre competencia, estamos en la prevención. Ya, si es que existe una conducta anticompetitiva, tendremos herramientas para poder afrontar en el tema administrativo y también en el tema penal, que probablemente el doctor Percy les vaya a comunicar en un minuto. Y por último, tengo una pregunta que me señalan si es que hay otros mecanismos para poder defenderse ante el Indecopi. En efecto, o sea, este es como les había dicho, es un programa de cumplimiento preventivo, que también sirve para poder manejar los riesgos o las infracciones una vez que éstas se presenten. Pero a nivel procesal, digamos, ante el Indecopi, si es que ya me inician un procedimiento sancionador, hay más herramientas procesales, ¿no? Hay herramientas procesales como, por ejemplo, la conclusión anticipada, tenemos el allanamiento, tenemos varias herramientas que nos permiten atenuar sanciones. Evidentemente, el uso de estas estrategias de defensa tienen que amoldarse mucho al caso concreto, y nosotros, en el equipo que se dedica a estos temas en el estudio, tenemos más o menos mapeadas qué herramientas procesales son útiles y son más idóneas para cada tipo de empresas. Entonces, con una buena asesoría legal, además de lo que les he explicado, también podemos acceder a buenas herramientas de defensa, ¿no? En caso estas conductas sean investigadas por el Indecopi. Bueno, esas son todas mis preguntas. Doy pase al doctor Percy. Gracias. Aló, sí. Sí, Percy, adelante. Gracias, gracias. A ver, hay una pregunta en relación a las medidas adicionales que pudieran imponerse en un proceso penal a la empresa. Esa es la pregunta. Es decir, si existen o no medidas adicionales que pueden imponerse. El Código Penal establece en el artículo 105 lo que antes se conocía como las medidas accesorias, ¿no? Cuando el hecho punible fuere cometido en ejercicio de la actividad de cualquier persona jurídica o utilizando su organización para favorecerla o encubrirla. El juez debe aplicar todas o alguna de las medidas siguientes. Dentro de esas medidas se encuentra la clausura, la disolución, la suspensión, la prohibición de la sociedad, ¿no?, de realizar en el futuro actividades, y también una multa. Ya la doctrina en relación a estas medidas accesorias o adicionales ha establecido que tiene que haber, para que el juez sancione con una suspensión o lo peor aún, una clausura definitiva, 3 elementos. Y el primer elemento, primero, es que se haya cometido un hecho punible o delito. Es decir, que efectivamente se haya cometido el delito. Y eso se da en un estadio, es decir, en un momento, esto es en la sentencia. ¿Por qué? Porque durante el proceso, toda persona imputada que se le atribuye un delito goza del beneficio de la presunción de inocencia. Entonces, se debe determinar, dice la doctrina, que se haya cometido un hecho punible o delito. Segundo, que la persona jurídica haya servido para la realización, el favorecimiento o el encubrimiento del delito. Ese es el segundo elemento importante. Esto es, sirvió para la comisión del delito, para que no se conozca el delito o para favorecer un delito. Y el tercer punto, que me parece muy importante, es que se haya condenado. Y ahí sí se habla en una forma muy clara, que se haya condenado penalmente al autor físico y específico del delito. Y solo se condena en el momento de la sentencia.
En el momento en el que ya pasó la investigación, ya hizo el juicio oral, ya vino la acusación, y después de ello se sentencia con una condena. Solo en ese caso debería aplicarse estas medidas adicionales del artículo 105. Esto es importante porque puede haber también un abuso en el que antes de que se haya cometido, en este caso, antes de que se haya condenado al autor, ya se quiera sancionar o solicitar una medida cautelar, por ejemplo, para suspender a una persona jurídica. Con ello se estaría vulnerando un derecho muy fundamental. ¿Por qué? Porque a la libre empresa, al hecho del trabajo, es decir, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando una persona jurídica es suspendida y no puede laborar? Y todavía no hay ningún condenado, pero sin embargo lo suspenden por 1 o 2 años. ¡Qué perjuicio! Y finalmente, después de ello, dicen, no, efectivamente, no participó, no favoreció, no dio el ámbito de encubrimiento del delito, y es más, ni siquiera se ha condenado al autor físico y específico del delito. Entonces, sería grave, grave para la sociedad, para la empresa, para cualquier persona, ¿no?, que suceda este tipo de... Entonces, finalmente decimos, si hay medidas adicionales, existen, pero deben imponerse al final de un proceso penal. Y otra pregunta, pregunta 4, que señala acá, ¿qué buenas prácticas debo implementar para cuidar la responsabilidad penal de mi gerente? Ya Cristian habló algunas, y como él dijo, efectivamente, tienen aspectos de índole administrativo, pero un correlato penal. ¿Por qué? Porque el delito no es otra cosa que realizar un acto consciente, ¿no? Un acto, los delitos son generalmente dolosos, y todos estos delitos que hemos visto anteriormente son dolosos. Esto es, tienen conciencia y voluntad. Es decir, la persona que comete el delito no lo comete por un error. Para que sea doloso, tiene que haber pensado, planificado, tiene que haber creado primero en su mente qué va a hacer. Entonces, la pregunta es, ¿qué debería hacer, ¿no? ¿Cómo debo implementar una práctica? Tendría que, básicamente, estar sujeto a los lineamientos del compliance, participar activamente a que estos se den, evitar, por ejemplo, prácticas colusorias, es decir, ganar algo a través de la vulneración, ¿no?, en perjuicio del Estado, ponerme de acuerdo para perjudicar a alguien, sacar información de tal manera que pueda perjudicar y que pueda dañar también a otro. Es decir, tomar todas las medidas a nivel de la empresa. Bueno, se trata de trabajar y de jugar limpio en estos escenarios, que no significa no realizar activamente una labor, sí, pero con el cuidado y con la prevención del caso, ¿no? Prevenir los delitos. Ese es el tema más, diría, uno de los objetivos más grandes del gerente. Es decir, luchar contra la corrupción, pero a través de la prevención. Es decir, activar todos los mecanismos que estén a mi alcance legales para que no solamente mi persona como gerente, sino también la empresa entienda de que la única manera de desarrollar realmente la empresa en medio de esta corrupción grande, amplia, que parece que supera a la gente que trabaja en forma eficiente, en forma honesta, ¿no? En medio de eso, trabajar aplicando las normas adecuadas y que al final se va a tener una recompensa, digamos, justa, clara, objetiva, y de ingresos que nos beneficien a todos y que la gente pueda dormir pues tranquilo y que pueda trabajar y que pueda desarrollar conforme a lo que los lineamientos están o son establecidos para cada empresa o persona. Gracias, Percy. Ahora ya estamos concluyendo. El doctor Alonso Morales, jefe del área de protección al consumidor y competencia del Estudio Torres y Torres Lara,
desea dar unas palabras finales a la audiencia. A ver, Alonso, ¿estás ahí? Sí, Ahí está. sí. Solo quiero concluir porque había una pregunta, ¿no? Okay. En nuestra experiencia nos preguntaban cuáles son los principales problemas que han existido en hidrocarburos en materia de competencia. Solo para terminar, en realidad, como siempre, el problema ha sido el precio y se ha manifestado de diversas maneras. En las estaciones de servicio, que han sido sancionadas, lamentablemente, en una primera instancia, con multas significativas, hay todo un problema ahí. Y creo que hay una resolución discutible en muchos aspectos porque se ha confundido monitoreo de precios en el mercado, lo que tiene que hacer toda estación de servicios, con una problemática de concertación. En segundo lugar, ha habido los típicos problemas de Repsol y Petroperú, ¿no es cierto? Se ha hablado hasta de concertación en estas dos plantas a la hora de suministrar el combustible para los distribuidores. Ha habido problemas de envases, recuérdese, problemas de envases, de identificación de los envases, en que algunas empresas han usado colores de otras empresas como signos distintivos y no permitía al consumidor distinguir a quién se le estaba comprando. También ha habido problemas con cláusulas de exclusividad en ese sentido, y el hecho que muchas veces, a pesar de que las franquicias o los contratos de distribución o de usos de marcas se habían extinguido o dejado sin efecto, se seguía vendiendo gasolina bajo esa marca, generando un problema de engaño o de confusión en el mercado sobre la procedencia del producto, ¿sí? También ha habido problemas de precios predatorios en la venta de cilindros de gas entre Chiclayo y Cajamarca, ¿no? A unos precios pues que en Chiclayo la misma empresa lo vendía a menos precio, que inclusive en Cajamarca, cuando ya solamente el hecho de transportar el cilindro hasta Cajamarca generaba un sobrecosto. Entonces, ¿cómo podría ser que en Cajamarca se esté viendo más barato que en Chiclayo, por ejemplo, ¿no? Y ha habido un montón de problemas de barreras de acceso con las autorizaciones de las plantas envasadoras. En fin, son algunos casos, ¿no? Y simplemente para terminar como palabras finales, recuérdense que el hecho que ustedes estén acá significa que tienen una preocupación de alguna manera con temas de libre competencia. Entonces hay que mirar cuáles son esos problemas que pueden existir, sobre todo si algunos están participando en gremios, porque a partir de gremios pueden darse esos problemas. En segundo lugar, tener presente que hay muchos temas de libre competencia, muchos temas de compliance ofreciéndose en el mercado. Ustedes como empresa tienen que visualizar cuáles son los que se les pueden presentar. Uno como hemos dicho, de concertación de precios y libre competencia, de competencia desleal, de protección del consumidor, tributario, UIF, Unidad de Inteligencia Financiera, Prevención y Lavado de Activos, para que en todo caso puedan tener un oficial de cumplimiento que monitoree todos esos aspectos en la medida que ustedes lo consideren pertinente. Y sobre todo, en el caso de libre competencia, obsérvese todas las ventajas que existen, ¿no es cierto? No se compromete a los directores y gerentes con un tema de responsabilidad más abajo. En segundo lugar, digamos, les da tiempo para solucionar los problemas, para prevenirlos, para que nunca salgan a flote, porque se pueden solucionar en casa. Y si salieron a flote, o ustedes ven de que ahí ya es imposible corregir y esto tiene efectos significativos en el mercado, pues un programa de clemencia. Acudir a un programa de clemencia, o finalmente un compromiso de cese ante Indecopi y aminorar el efecto económico y desde luego el efecto penal que puede existir, sobre todo si se aprueba esta ley tan complicada y tan antimercado que puede estar proponiéndose en el Congreso. Eso es todo y muchas gracias por la Gracias. Agradecemos a nuestros 3 expositores por las conferencias dictadas y a la audiencia por su presencia el día de hoy. Si ha quedado alguna duda adicional, pueden escribirnos al correo que aparecía en la pantalla, contacto@titl.com.p. Y con esto damos por finalizado nuestro webinar, esperando reencontrarnos pronto en otros eventos. Muchas gracias y buena salud para todos. Adiós.